Durante una guerra, las personas afectadas no se limitan a los soldados. La guerra implica todo un conjunto de acontecimientos con un impacto muy amplio que afecta a más de una variable al mismo tiempo. Este es también el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, producto de los objetivos ocupacionistas rusos. Ambos países siguen profundamente afectados por este insensato intento de invasión lanzado por Rusia. Putin y sus colaboradores, que desde el principio creyeron que la guerra podría avanzar muy rápidamente en Ucrania, están experimentando una gran decepción ante el punto al que ha llegado la guerra. Aunque Rusia intenta presentarse como un estado muy poderoso, los hechos demuestran que no es así en absoluto. Desde el principio de este intento de invasión lanzado por Rusia, el Kremlin no ha sido capaz de garantizar la seguridad interna en las ciudades importantes del país. Los escritores de ideas extranacionalistas, un ala en ascenso dentro del país, no se sienten seguros hoy en día. El proceso que comenzó con el asesinato de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, conocido como el mentor de Putin, continúa a toda velocidad. Alexander Dugin, famoso por ser un gran defensor de las ideas y opiniones de Putin, era uno de los líderes de opinión más importantes del Kremlin. Alexander Dugin, que tuvo una gran influencia en la formación y difusión de las ideas agresivas de la Rusia ocupante, fue especialmente blanco de la oposición que no apoyaba la guerra dentro de Rusia. Daria Dugin, hija de Alexander Dugin, murió en agosto de 2022 como consecuencia de un atentado con coche bomba. La muerte de Daria Dugin, que, al igual que su padre, era una escritora que apoyó e intentó popularizar el intento de invasión, tuvo un gran impacto en Putin el año pasado. Aunque se lanzaron calumnias infundadas al heroico Estado ucraniano sobre esta cuestión, este demostró que dichas calumnias eran mentira. Hablando sobre este asunto, Mihailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Zelensky, dijo muy claramente que Ucrania no tiene ninguna conexión con este acontecimiento. Afirmó con firmeza que el Estado ucraniano nunca ha tenido nada que ver con tales acontecimientos y nunca lo tendrá. La muerte de la hija de Alexander Dugin, conocido como el cerebro de Putin, sigue siendo un acontecimiento muy efectivo en el Kremlin. Si nos fijamos en la información procedente del interior de Rusia, el principal objetivo de este ataque no era Daria Dugin, sino su padre Alexander Dugin. Según los informes de la prensa rusa, la oposición en Rusia está detrás de estas operaciones. Nuestra principal noticia fue el proceso que comenzó con la muerte de Roman Kutuzov de Vladimir Putin. Hoy en día, el ocupante Putin no puede encontrar un comandante que dirija su ejército. Las quejas al respecto han llegado a las más altas esferas del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor ruso, y el ejército ha perdido literalmente el control. El ejército ucraniano, que logró avances en regiones como Donetsk y Luhansk, sorprendió a Putin liberando algunas regiones más de la ocupación rusa. El líder ocupante Putin, que ha pasado sus últimos días bastante estresado y bajo presión, no puede encontrar una solución a esta cuestión. En los últimos días, había perdido completamente el control con la muerte de un bloguero que le apoyaba. Ya os dimos antes la noticia de este suceso, pero entonces no había muchos detalles. Ahora os lo transmitiremos con los nuevos detalles que han surgido, pero antes, vamos a explicar cómo surgió este proceso. Un proceso que comenzó el año pasado con la pérdida de la vida de una de las figuras importantes de Rusia el año pasado volvió a estallar con los acontecimientos de la semana pasada. Ya les hemos dado la noticia de este asunto, pero vamos a resumirla de nuevo y a transmitir el tema con más detalle. Vladlen Tatarsky, que perdió la vida como consecuencia de la explosión de una bomba en una cafetería de San Petersburgo, una de las ciudades más importantes de Rusia en los últimos días, parece haber causado un gran impacto. Aunque el Kremlin intenta ocultar este incidente, este suceso ya se ha difundido a la prensa mundial a través de Telegram. Vladlen Tatarsky es un bloguero que ha desempeñado un papel importante en la difusión de las ideas favorables a la ocupación de Rusia. Este incidente, que tuvo lugar en una reunión de pensadores rusos favorables a la guerra en la cafetería que antes era propiedad de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, hizo saltar las alarmas del Kremlin. Tras esta explosión, Daria Trepova fue detenida. En las imágenes se ve que Daria Trepova entró en la cafetería con un paquete en la mano y se lo entregó a Vladlen Tatarsky.
Después de entregar el paquete, Daria Trepova, que está sentada lejos del paquete entre los participantes en la reunión, procura protegerse poniéndose a cubierto cuando el paquete va a ser abierto. El Kremlin, que compartió con la prensa las imágenes de su detención, se abstiene de facilitar información sobre el incidente. El hecho de que no se pueda garantizar la seguridad interior en Rusia y el rápido aumento del número de personas que se oponen en Rusia al injusto intento de invasión de Ucrania han alarmado al Kremlin y a Putin. Putin, que estaba casi frenético como consecuencia de la última explosión, empezó inmediatamente a organizar reuniones con su personal. El creciente sentimiento antibelicista dentro de Rusia sigue limitando las próximas acciones de Putin. Tras la muerte de Vladlen Tatarsky, un bloguero ruso partidario de la guerra, Putin y su personal centraron toda su atención en la seguridad interior. Tras la muerte de la hija del famoso filósofo Darie Dugin el pasado agosto, la agencia de inteligencia fue reprendida por Putin con un lenguaje muy duro. Después de esta reciente explosión, entre las informaciones se dice que la agencia de inteligencia será completamente cambiada por Putin. Con estos acontecimientos, acabamos de compartir con ustedes que el Kremlin quiere que este incidente de la explosión no se difunda demasiado. Los escritores que apoyan y alaban los pensamientos de ocupación de la Rusia ocupante están tratando de continuar sus vidas con miedo. Estos escritores, que cuentan con el apoyo financiero de Putin, se encuentran en un estado de ansiedad tras el ataque a blogueros pro-guerra en las últimas acciones de explosión. El Kremlin, debilitado desde el primer día de este intento de invasión lanzado por Rusia, se ha quedado con las manos atadas ante la reaparición de los problemas de seguridad interna. Aunque Daria Trepova, que entregó la caja con una bomba a Vladlen Tatarsky, fue detenida, este hecho no parece haber dado resultados. Aunque se ha publicado un video de Trepova confesando el crimen bajo custodia, parece que se trata también de un teatro de Putin. En el video se ve claramente que esas palabras fueron pronunciadas bajo presión. Daria Dugin, fallecida en agosto del año pasado, y Vladlen Tatarsky, activista pro-guerra que murió recientemente en la explosión de una bomba en una cafetería. Es probable que el creciente temor entre los partidarios de la ocupación aumente a medida que el Kremlin siga debilitándose. Mientras se producen estos acontecimientos, el hecho de que el Estado insurgente ucraniano no tenga ninguna relación con ellos y se limite a defender su territorio revela que Ucrania es el bando correcto en esta guerra. Rusia se encuentra en un punto mucho peor de lo que había previsto en el intento de invasión que ha iniciado hoy. La creciente inseguridad y el miedo dentro del país están debilitando la gestión de la tensión de Putin. El Estado ucraniano, por su parte, sigue desarrollando su justa defensa día a día a toda velocidad.